Bienvenidos a Propiedad Privada. Soy Laura Camejo, junto a Diego Molina. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, Diego, ¿y vos? Bien, iniciando un nuevo programa, hoy de Propiedad Privada, con un tema que es muy práctico, que nos toca en la vida de todos todo el tiempo, porque siempre tenemos hechos o circunstancias que necesitamos dejar documentadas. Es decir, ahora vamos a hablar de actas notariales. Muy bien, claro. Por ejemplo, cuando tenemos una propiedad y se va a construir un edificio o cuando, al lado de nuestra casa. Sí, cuando queremos ver qué va a pasar con ese edificio, cómo estaba antes, cómo va a quedar después, y guardarnos esa prueba documental. O, por ejemplo, cuando vamos a dar en alquiler, en locación, un inmueble y queremos ver cómo lo entregamos, en qué circunstancias está. Se sacan fotos, se va al escribano y ve cómo está. Y luego, cuando se recibe el inmueble, si hay daños o si hay filtraciones de un departamento de tu vecino, o de tu vecina, o un problema de vecindad, ¿no? O cuando tengo que hacer una notificación y el correo no llega a ese destino, o tengo miedo que no llegue y quiero hacerlo rápido. O un choque de autos, que nos como lamentablemente, con un choque de autos, muchas veces para el seguro se constatan los daños de los vehículos. Y así un montón, un montón de situaciones que nos llevan. Y páginas web, mensajes, Instagram, Facebook, Twitter, todo eso. Sí, todo muchísimo. Eso. Y mucho más. Cámaras, filmaciones. Filmaciones, grabaciones, sí. Todo para resguardar y que sirva para una prueba o simplemente para proteger derechos. Y también, por ejemplo, cuando celebré un contrato con una empresa constructora y la casa no quedó como habíamos pactado que tenía que quedar. Ahí y sorteos también. Actas de sorteos de, por ejemplo, de una moto, de una televisión, de un programa de televisión inclusive, o de sueldos, ¿no? De sueldos también. Hay un caso, ¿no? Sí, que estaba el escribano siempre, donde se sorteaba la dieta o el sueldo y bueno, estaba siempre constatado. Constatando que todo estuviera en orden. Así que bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa y ya vamos a estar hablando con Leandro Posteraro Sánchez, escribano, que se especializa en este tema de actas y nos va a contar un poquito de qué se trata. Así es, nos vamos a una pausa. Héctor, Argentina te necesita. ¿Contamos con vos? ¡Conta conmigo, papá! Quiere que vuelva.
Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Luis Ferreira brinda asesoramiento en seguros para escribanos y tecnología aplicada a la autogestión. Estamos en el segundo bloque con nuestro invitado de hoy, el escribano Leandro Posteraro Sánchez. Hola Leandro, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Gracias por la invitación. Hola Leandro, bueno, bienvenido y bueno, te hemos convocado y para hablar de un tema que tenemos muchísimas preguntas y que tiene muchísimas aristas también, que es el tema de las actas notariales. Primero, ¿qué son las actas notariales y para qué sirven? Pero después vamos bien a lo práctico de las preguntas que tenemos que pueden solucionar y probar un montón de situaciones de la vida cotidiana. ¿No es así? Es así, es verdad. Y las actas son un trabajo diario que tenemos los escribanos. Son documentos notariales que tienen por objeto la comprobación de hechos que ocurren en presencia del escribano. ¿Y por qué son importantes? Porque la presencia del escribano, por la fe pública que le otorga el escribano, le da presunción de verdad a todo lo que ocurre en presencia justamente del escribano y a los hechos que realiza también el escribano. Te pongo un ejemplo. Tenemos que constatar una filtración en un edificio, tenemos que notificar a alguien que por ahí el correo no llega a ese lugar, en un campo, por ejemplo, ahí puede ir el escribano a notificar. Tenemos que constatar una entrega de llaves de un inquilino a un dueño y ver cómo quedó el inmueble para ver si tiene que hacerse cargo de algún arreglo o no el inquilino. Un pago de una deuda, por ejemplo, la consignación extrajudicial de deuda. Y entonces, hoy día también es muy importante para preconstituir una prueba, puede ser quizás un proceso judicial o no, pero pruebas que por ahí con el tiempo se pueden perder si uno espera a que un juez, un oficial de justicia vaya a hacer la constatación. Por ejemplo, las constancias que hay en una página web, que sabemos que hoy pueden estar y quizás mañana ya no. Por eso en muchos casos es muy importante también la presencia obviamente del escribano y también de peritos. En muchos casos necesitamos peritos, justamente lo que hablamos del tema de estas actas de la parte de una constatación web. Podemos entender un poco de tecnología, nos puede gustar mucho o no, pero muchas veces necesitamos también el perito y esa prueba que va a ser parte pericial y parte con la constatación del escribano, ir haciendo para que no se pierda una prueba o un testigo que pueda ser en un proceso, una persona que por ahí tenga muy avanzada edad o que por ahí tenga una enfermedad o que se vaya a ausentar del país y que el día de mañana no pueda prestar un testimonio para un proceso, puede suplirse a través también de un acta de constatación. Sí, en pandemia hubo muchos casos de declaraciones testimoniales ante notarios ordenadas por la justicia. Claro. Y de esta misma forma que es un acta también donde comparece una persona y declara para que eso quede documentado, ¿no? Claro, eso es justamente todo. También nosotros los escribanos somos auxiliares de la justicia. Otro caso son actas de inventario que pueden ser extrajudicial o mismo para que nos mande un juez a hacer un inventario judicial. Esa fe pública que tiene el escribano, que también la tiene, por ejemplo, un oficial de justicia, pero como decíamos recién, los tiempos de la justicia muchas veces no son los que necesita a veces el ciudadano, y para evitar estas pérdidas de quizás pruebas que se necesitan hacerlo en el momento, ahí estamos los escribanos para la parte totalmente extrajudicial o incluso también judicial. Muchas veces nos convocan los jueces para inventarios, para actas mismas y demás. Ahí dijiste algo que era muy importante, el tema del tiempo, es decir, por ahí el hecho se produce en este momento, el daño en este momento, y después lo puedo reparar, pero lo quiero tener documentado. Un caso muy típico son los choques automotores, claro. ¿No? Sí, muchas veces los seguros, una persona tiene que arreglar el auto que le sufrió unos daños y le piden un acta justamente de constatación, de fotografías,
incluso filmaciones, incluso también algún perito mecánico que nos indique cuáles fueron los daños sufridos por el auto y las personas lo pueden arreglar con el seguro de forma más rápida que si tuviesen que esperar todo un proceso, ¿no? De todas formas, cuando ante el caso del auto, por ejemplo, dañado, chocado, generalmente se sacan fotos y vos constatás que las fotos sean sacadas en presencia tuya y hay como un seguimiento de los hechos y eso queda todo relatado, así como prueba, independientemente del caso del perito, que es un caso por ahí mayor, pero en lo cotidiano se da muchísimo. Claro, justamente lo que tiene el valor de la fe pública son las fotografías que saca el escribano o que sacan en presencia del escribano y que nosotros cuidamos esa cadena de custodia para imprimir la fotografía, incluso guardarlas en una tarjeta de memoria. Todo eso, constatado por el escribano, esa cadena de custodia, hace que se presuma la verdad de esa acta y que a la gente le sirva para un reclamo a la compañía de seguro, a la otra persona que intervino en un accidente, por ejemplo. O para tener documentado del daño efectivamente que se causó y, bueno, como una prueba constituida por las dudas. Muchas veces quiero decir, bueno, tuve este daño, no voy a hacer nada, pero me quiero quedar tranquilo que tampoco me reclamen a mí. Por ejemplo, vos tomabas el ejemplo del tema de una propiedad alquilada que por ahí la rompen, o por ahí al revés, cuando le entrega puede hacer una constatación de cómo está en buen estado cuando se va a entregar la propiedad en locación, ¿no? Claro, justamente lo que hace el escribano congela esa situación de hecho que hay a través del acta de constatación, porque posiblemente, como decías vos, si hay daños en una propiedad, en un vehículo o lo que sea, se tienen que reparar a la brevedad. Entonces, si el acta congela esa prueba que puede servir o no para un proceso. Muchas veces también, que es la actividad propia del escribano, evitamos, ¿no?, los procesos judiciales a través de nuestra intervención. Tengo una pregunta que recibimos de Gonzalo de Lomas, que me dice que al lado de su casa van a construir un edificio, que si sería conveniente hacer un acta de la constatación de muros medianeros, por ejemplo. Bueno, eso es muy importante, para constatar justamente cómo está hoy día su vivienda, si no tiene ningún daño, ninguna rajadura, filtraciones y demás. Claro. Y que si después ocurre, es muy posible que sea por ese edificio que se vaya a construir. Y ahí sería conveniente que, como hablabas hoy de peritos, que vaya, por ejemplo, con un ingeniero, con un arquitecto, para que dé las características constructivas o... Sí, justamente nosotros no somos especialistas en esa materia, entonces esas pericias que necesitamos hacerla hoy, no podemos esperar a mañana, queda fijada ya esa prueba junto con el acta de constatación y con la intervención de perito, en este caso especialista en la materia, ¿no? Bien. Eso es muy importante. Hablamos también hace un ratito, cuando hablabas de todos los ejemplos de actas, que eran un montón, porque son todos de la vida cotidiana. Una propiedad que se va a alquilar, la entrega de llaves o notificar a una persona. Quiero mandar una carta documento, no la reciben. ¿Puede notificar a un escribano y cómo lo hace? Sí, claro. Muchas veces, como decís vos, no la recibe o vive en una zona rural, por ejemplo, claro, que no llega el correo, tiene el mismo valor la acta de constatación, por la cual, en este caso es un acta de notificación. Las actas siempre tienen dos partes. Por un lado es el requerimiento, que viene la persona interesada, en este caso, a hacer la notificación, y nos entrega a los escribanos esa notificación para ser entregada en tal lugar a determinada persona. Hacemos el requerimiento, la persona lo firma y vamos a hacer la notificación al lugar indicado y ahí notificamos a la persona que tiene que ser notificada. En el ámbito procesal también esto es una carta documento que puede prever un posible juicio el día de mañana o no, para notificar otro tipo de cosas. Y también en el ámbito procesal el Código de Procedimiento de la provincia permite que determinadas notificaciones dentro de un proceso las pueda hacer también el escribano. Bien. Perfecto. Y un tema que también
hoy en día está muy de moda, sobre todo uno ve la televisión, en los programas de artistas y de todo, el tema de, que son muy públicos, el tema de las conversaciones de WhatsApp, las páginas de Instagram, de Facebook, todo lo que es redes. Vos dijiste que hoy están y mañana no están, hoy bajan y después la sacan de la red. ¿Eso se puede constatar? Sí, claro. Sí, ahí podemos constatar desde el contenido de una página web, mensajes. Hablamos de contenido público. Contenido público, si el ¿no? contenido de una página de una red es porque es público, Claro. o un Instagram abierto Claro. a la comunidad. Claro, si son redes sociales, lo importante es que sea pública, porque muchas veces ocurre que alguna publicación puede generar una posible calumnia, injuria a otra persona, o ha habido casos que un empleador le ha constatado que el empleado que pedía una licencia estaba de vacaciones por sus publicaciones en la red, por ejemplo. Entonces, han pedido constataciones. Acá lo que hay que tener en cuenta, como decía Diego, es que sean públicas esta red, que sea una publicación que la pueda ver todo el mundo. Bien. Y también en lo que son páginas web y demás, muchas veces vamos a necesitar que intervenga quizás también algún perito informático, porque no es solamente constatar lo que vemos en la página, hacer captura de pantalla y demás, sino que hay, está lo que se denomina, por ejemplo, el código fuente de la página, que esos son determinados códigos que le permiten el día de mañana a un perito determinar de dónde salió esa publicación, quién la estaba publicando, de qué IP y demás. Claro. Entonces ahí también a veces necesitamos la constatación junto con algún perito informático. Claro, independientemente, por ahí es una prueba más, también puede estar la prueba testimonial. Si ese video, o como decís vos, lo vieron un montón de personas y después testifican si yo lo vi en tal lado, y bueno, es otra prueba más que con el acta se refuerza. Claro. Es decir, y ahí por ahí al perito también tampoco lo precisas, porque a veces hay una necesidad de urgencia de dejar constatado o de dejar en un acta una página que mañana por ahí no está. Entonces hago el acta igual y después seguramente puedo aportar testigos que hayan visto en tal Instagram o en tal Facebook o en tal página oficial o lo que sea, pública, un determinado contenido, ¿no? Claro, porque ahí nosotros los escribanos dejamos constancia de todo el procedimiento que hacemos para ingresar a esa página, con el software que usamos, las direcciones, todo eso también queda en el acta. También podemos guardar esto que te decía, el código fuente, que eso es algo sencillo, con control U sale el código fuente y todo eso lo podemos también guardar hoy día. La tecnología también nos permite guardar en tarjetas de memoria, que guardamos junto con el protocolo y junto con el testimonio después del acta. Es un resguardo de una prueba que, como vos decías, se puede perder en cualquier momento y que en ese momento la podemos hacer y ya queda fijada en el acta de constatación. ¿Y qué son las actas de notoriedad? ¿Para qué serviría, por ejemplo, un acta de notoriedad? Y las actas de notoriedad son justamente para probar un hecho notorio, ¿no? ¿Puede ser que yo, por ejemplo, puedo probar que tengo un familiar a cargo? Claro. Con ese tipo de actas. También un acta de supervivencia, por ejemplo, que a veces determina a veces los bancos o... ¿Para qué serviría, por ejemplo? Para probar justamente, por ejemplo, un acta de supervivencia, compruebo que esa persona está viva, porque a veces le solicitan a alguna entidad bancaria, algún ANSES a veces también. También que una persona es familiar de otra, ¿no? Las actas de notoriedad. O de convivencia. Es pariente, o la convivencia. ¿Y se necesitan testigos? En principio no, en principio es decir, la fe pública que tiene el escribano hace que sea un testigo calificado, que muchas veces se lo llama. Entonces, no necesitamos testigos porque la fe pública le da justamente presunción de verdad a todos los hechos que ocurren en presencia del escribano y que capta con sus sentidos. Entonces no necesitamos testigos en principio para ningún tipo de actas. A veces la parte quiere reforzar, como recién decía Diego, con testigos,
alguna declaración. Por ejemplo, a veces un acta para probar la posesión de un inmueble. Se refuerza también con testigos, porque eso quizás le sirva para el día de mañana una posesión veinteañal o un juicio de usucapión, por ejemplo. Claro. Es interesante. Bueno, y útil. abarca todo. Se me acordaba también las actas en los bancos cuando abren una caja de seguridad porque no se paga el servicio de la locación. También un escribano y cuenta que se verifica qué contenido hay adentro. Y las actas de sorteo también. A veces en televisión vemos a un escribano mediático que interviene también es un tipo de acta. ¿no? En los sorteos. Hoy también está mucho el tema de la tecnología. Grabaciones de videos, ¿no? Cámaras de seguridad, grabaciones que hace mismo el escribano. Acá siempre tenemos que tener en cuenta que la tecnología es una herramienta más del escribano. Entonces, una grabación, hay que separar si la grabación la realiza el escribano, se realiza en presencia del escribano, y eso consta en el acta. Eso es lo que va a tener la fe pública y la presunción de verdad. Distinto es si nos traen una grabación ya hecha, como para incorporar en un acta, y simplemente lo que podemos hacer es resguardar esa grabación como una forma de resguardo de la prueba. Pero es distinta a la que si la grabación la toma el mismo escribano o algún auxiliar o el requirente en presencia del escribano, y cuidamos justamente esa cadena de custodia que hablamos hoy para que ese video, que después seguramente lo vamos a guardar en un pendrive, en CD o DVD, ya estamos medio antiguos, me parece, pero bueno, un pendrive, una tarjeta de memoria, y guardamos también en el protocolo para que quede resguardada esa prueba, ese video o fotografías. Me tocó hacer a veces actas con una grabación con un dron, por ejemplo. Entonces, eso también cuidar cómo fue la grabación, toda la tarjeta de memoria, nos llevamos la tarjeta, hacemos toda esa cadena de custodia del escribano para que lo que en verdad grabó, en este caso el dron, delante nuestro, y que nosotros lo veíamos en pantalla y todo, quede ahí anexado al acta y se compruebe lo que pedía el requirente, ¿no? Bueno, hay un montón de situaciones diarias que se pueden dar, que sea necesaria resguardarlas en un acta. Y recién hablábamos de los sorteos, ahora para el toda la época de fin de año, cuando vemos que sortean un montón de empresas y de cooperativas, televisores, autos, casas, ahí siempre hay un escribano, tiene que haber. Claro. Sí, justamente nosotros, a mí me tocó hacer, por ejemplo, actas de una empresa que ponía en los paquetes de helados premios, ¿no? Entonces uno iba constatando que iban ingresando a la cinta que iba envolviendo a los helados determinada cantidad de premios y demás. Siempre sale sorteo ante escribano público porque justamente le damos seguridad. Sí, ¿sabes que me acordé recién de nuestro presidente, que cuando sorteaba el sueldo había un escribano siempre dando fe de que se sorteaba y de dónde era la persona que había sacado ese sueldo? Así que imagínense que hasta en esa situación le da fe de esa situación tan importante. Claro. Así que hasta en eso tiene que me parece que es importante que la gente también consulte a su escribano cercano a su ciudad cuando tiene una duda. Puedo constatar, puedo tener este documento que me puede llegar a dar tranquilidad y resguardar mis derechos, porque esto en definitiva es para resguardar los derechos, ya sea para reclamar o para quedarme tranquilo. Claro. Sí, justamente. Bueno, el caso de un sorteo por la transparencia, es decir, ya sea del caso del sueldo, o sea del caso de un sorteo de un automóvil o de una moto, que a veces siempre a fin de año es común. Entonces, la transparencia de cómo se realizó. Incluso a veces en los sorteos también, después que salió el ganador del premio, se hace la constatación de las preguntas que tiene que responder para hacerse adjudicatario definitivo de ese premio. Claro, la entrega del premio también. La entrega del premio. Sí, justo es lo que brindamos, esa seguridad jurídica, y muchas veces es preventiva de cualquier otro conflicto, ¿no? Que esa seguridad que le brinda el escribano
a que haya una transparencia en un sorteo, de que nadie pueda decir no, esto no se hizo como corresponde, pues justamente está el escribano ahí presente. Incluso lo hemos visto en programas, ¿no? Que el escribano constataba las votaciones, ¿no? de determinados programas y demás, y llevaba el sobre con su firma, puntaje y el resultado del ganador, de los realities. Claro, sí, tal cual. Sí, a mí me ha tocado también, el reality también. Así Claro. que es un tema bueno, que también da transparencia sobre el resultado. Claro. Así que bueno, hay un montón de temas. Y te pregunto, y también en las zonas rurales también hay un montón de temas también para constatar. Yo sé, porque bueno, sos escribano de Luján, pero estás en la zona por ahí de campo y ahí también hay continuamente actas para hacer, ¿no? Sí. Dijiste vos la notificación, me acordé de eso cuando hacías la notificación en el campo y que no llega por ir la carta documento. Claro. Así Sí, pero hay, por ejemplo, bueno, yo empecé trabajando en Suipacha, que era zona más rural todavía, y he ido a contar vacas, por darte un ejemplo. Claro. Subido un caballo y que más o menos dominaba medio poco, pero bueno. Bueno, pero esas son cosas que hace el escribano que lo sacan de su escritorio, de su oficina, y lo llevan a ver un auto chocado en lugar del accidente, o a un hospital a constatar algo, o al campo, como decís vos, con un tema de ganado o de lo que sea. Claro. O en la entrega de una casa, cuando no están conformes, cuando no es acorde al contrato que hicieron con la empresa constructora también. Si hay algún incumplimiento, algún error en la construcción, algún daño, como decías hoy, del vecino, bueno, es un tema bastante amplio el de Muy interesante, las actas. y para seguir conversándolo en otro programa, porque lamentablemente ya llegamos al cierre. Así que sí, es así. Gracias, Leandro. Da para mucho el tema de actas, así que vamos a volver a hablar en otro programa. Así que te vamos a ir a filmar cuando estés haciendo alguna. Sí. Así tenemos la prueba. Bueno, así es. Muchas gracias, Leandro, y nos despedimos hasta el próximo programa de Propiedad Privada.